Basados en la experiencia del apóstol Pedro, de este pasaje, cada uno de nosotros necesita conocer el estado de su corazón, porque ahí se encuentran escondidas nuestras debilidades. Recuerde que la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso, por tanto no podemos confiar en él. Para que nosotros podamos hacer cualquier compromiso con Dios, necesitamos primero estar seguros de nuestro corazón, de nuestra capacidad, de nuestra fidelidad, de nuestra valentía. ¿Y qué tanto es el amor que nosotros le profesamos a Dios para soportar las grandes jornadas que suelen suscitarse de oración? Una de las áreas más grandes en las que el cristiano claudica o es derrotado es en las jornadas de oración. Porque lo que suele ser tan atractivo, tan delicioso como el orar con Dios, como el hablar con Él, suele convertirse en ocasiones en un arma de doble filo, que se interpone ante aquellos deseos que nosotros tenemos de nuestra propia vida. Debemos estar conscientes de qué tan valientes somos para enfrentar el mal cuando éste sea necesario. Cuando el apóstol Pedro se miró rodeado de aquellos soldados que tomaron preso al Señor Jesucristo, él no pudo aguantar, él salió huyendo. Cuando se necesitó orar con Jesucristo 1 hora, no lo pudo hacer, él se quedó dormido. Cuando se trató de pelear la batalla en oración, él se quedó dormido. Cristo le había pedido que orara por él, porque él estaba muy triste. Abrió su corazón y no lo pudo hacer. Amén. En la Biblia encontramos en Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. Muy bien, el apóstol Pedro no conocía exactamente su corazón. Cuando el Señor Jesucristo murió, le afectó demasiado la experiencia que él tuvo, porque antes de que el Señor se manifestara a ellos, él dijo, vamos a pescar. Y su estado de ánimo contagió a los demás apóstoles y dijeron ellos, vamos contigo. Y la razón fue porque el apóstol Pedro no conocía cómo era su corazón, no conocía lo que había en su corazón. Por 3 años y medio él anduvo caminando al lado del Señor Jesucristo, recibió lecciones valiosísimas, pero nunca se dio cuenta que dentro de su corazón había todavía muchas cosas que quitar. Por supuesto que la vida del apóstol Pedro antes del descenso del Espíritu de Dios fue una, y después de que el Espíritu de Dios descendió fue una vida completamente distinta. En la Biblia encontramos muy marcada su vida antes y después de que fue lleno del Espíritu Santo. Eso es indiscutible. Pero estamos hablando de un hombre que llevó 3 años y medio lecciones gloriosísimas al lado del Señor Jesucristo, y que después de 3 años y medio de intensa escuela, él aún no conocía el estado de su corazón. Y eso puede sucedernos a cualquiera de nosotros, que no nos preocupemos por saber qué es lo que hay oculto en nuestro corazón. Desafortunadamente, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando Jesucristo viene a morar en el corazón del hombre, no suele ocupar todo el corazón del hombre. Si esto fuera así, toda la iglesia de Jesucristo viviría un cambio o una transformación instantánea, prácticamente instantánea en las personas. Pero todavía seguimos luchando con aquellas cosas que no queremos soltar. Cosas que son destructivas para nosotros, cosas que nos pueden hacer flaquear o caer en alguna ocasión, porque deseamos conservar esas cosas dentro de nosotros. Y está muy claro por lo que la palabra de Dios dice, que Él va haciendo los cambios paulatinamente. Pero cualquiera que no se preocupe por conocer el estado de su corazón o su nivel espiritual, tarde o temprano terminará flaqueando o cayendo. Y es lo que no nos debe suceder a ninguno de nosotros. Para esto, quiero proponerle a usted 5 cosas, 5 riesgos, 5 peligros que podemos correr, basado en la experiencia del apóstol Pedro, y luego un remedio. Número 1, el peligro de sentirse espiritual. El Señor les dijo a los discípulos, el diablo los ha pedido para zarandearlos como a trigo.
esta expresión, esta declaración del Señor Jesucristo debió alarmar seriamente a los apóstoles, pero parece que no fue así, porque es algo demasiado riesgoso. El Señor Jesucristo conocía perfectamente al diablo, Él fue su creador. El Señor supo, Él sabe perfectamente cuánta sabiduría le otorgó al diablo y cuán corrompida ésta estaba. El Señor sabía cuál es el poder que le había otorgado al diablo. Cuando el diablo cayó, el Señor no le quitó su poder, simplemente aquel poder fue corrompido. Él era muy sabio, más que cualquier persona humana. Dice la Biblia que no hay secreto que se le esconda. Y Él dijo, dámelos para zarandearlos como a trigo. Y ciertamente su fe fue zarandeada, ciertamente ellos fueron zarandeados. Cuando Cristo murió, la fe de ellos fue puesta a prueba. Y Pedro andaba fallando la prueba porque se fue a pescar. Él no esperó el tiempo que debía de esperar. Él estaba debilitado y se fue a pescar. ¿Recuerdan ese pasaje? Su fe estaba siendo probada. Ahora están en la zaranda del diablo. Él está zarandeándolos. Imagínense un momento esto. Que para donde quiera que iban, Jesucristo andaba con los discípulos. Se presentaba algún problema y Él lo solucionaba. Se ve que alimentar a una multitud, Él sacaba pan del cielo. Él lo hacía de la nada. Se ve que pagar los impuestos, Él sacaba la cara. Si había que responder a alguna pregunta capciosa, Él respondía. Él era la solución de los apóstoles, pero ahora no está. ¿A cuántos de ellos se les ocurriría decir, Jesucristo va a reinar en este mundo y nosotros con Él? Los hijos de Zebedeo les querían un puesto. ¿Cuántas de las amistades de ellos le dirán, oye, estás perdiendo el tiempo, no lo sigas más? No lo estoy perdiendo el tiempo. Él es Dios. Él va a traer su reino a este mundo y de repente Él muere. Y luego aquellas amistades les dirían, ¿no te lo dije? ¿Dónde está ahora? Él no está. Su fe está siendo probada. Ellos están siendo zarandeados por el diablo. Pero cuando Jesucristo les anunció que el diablo los había pedido, Él volteó directamente con Pedro y le dijo, Pedro, pero yo he orado que tu fe no falte. Él no se dirigió a los 11 apóstoles. Él se dirigió directamente a Pedro. Pedro, he orado por ti para que el diablo no tome ventaja sobre ti, porque tú eres el más débil de todos. No lo está diciendo con estas palabras que yo le digo ahora, pero eso es lo que quiere decir. A los dos estaban enfrente de Cristo. El diablo me pidió para zarandearlos a ustedes como a trigo. Pedro, pero yo he orado por ti, Pedro, por ti, Pedro. ¿No es acaso lo que Cristo quiere decir? Tú eres el más débil de todos. Yo conozco tu corazón, sé lo que hay detrás de lo que hay escondido en tu corazón. En tu corazón hay infidelidad. Dentro de ti hay una cobardía muy grande. Dentro de ti está la negación de que me conoces. Pero la respuesta de Pedro es esta. Lucas capítulo 22, versículo 33. Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esta es la respuesta que Mateo registra. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Amén. Pedro, yo he orado que tu fe no falte. Oh, Señor, ¿crees que te voy a fallar? Yo no solamente voy contigo a la cárcel, hasta la muerte. Estás equivocado. Todos ustedes se van a escandalizar de mí. Yo nunca lo haré, Señor. Y los demás dijeron, nosotros tampoco. Y cuando llegó el momento en que lo tomaron preso en el huerto de Getsemaní, todos salieron huyendo, incluyendo al apóstol Pedro, aquel que estaba dispuesto a morir. ¿No tenía razón Jesucristo? Sí, tenía razón. Él conocía perfectamente el corazón de Pedro. ¿Sabe qué, hermano mío? La Biblia dice que él no ocupaba que le revelaran el corazón de los hombres. Él sabía todo de ellos. Y él sigue siendo exactamente igual. Recuerde que su espíritu mora en cada uno de nosotros. Él conoce perfectamente nuestras debilidades. Usted no puede hacer un compromiso como lo hizo el apóstol Pedro de morir por él o cualquier otro compromiso si no conoce su corazón, porque mentirá. Amén. Necesitamos conocer el estado de nuestro corazón y la mejor manera es la palabra de Dios. La segunda manera es la oración en la presencia de Él. Pero es muy peligroso
Pedro midió mal sus fuerzas espirituales. Creyó tener recursos que realmente no tenía. Pero ¿qué diremos de nosotros? Cuando medimos nuestra fuerza espiritual, ¿con quién la comparamos? Cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, yo he orado por ti. Lo correcto hubiera sido, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque sé que has orado por mí y eso me garantiza que me mantendré en pie. Pero su arrogancia salió a la luz inmediatamente. Tú no tienes razón, Jesucristo, yo soy fuerte. ¿Con quién estaba comparando sus fuerzas él? Lo más probable es que haya comparado su fuerza espiritual con el resto de los apóstoles. Si yo soy el mejor de todos ellos. Lo que pasa es que él era el más bocón, el más atrabancado, pero no era el mejor. Él era el más débil en cuanto a la fe. Y está comprobado. Cada uno de nosotros debe conocer el estado de su corazón y su nivel de espiritualidad. ¿Qué tan lleno del Espíritu de Dios está? ¿Qué tanto conocimiento tiene? Pero la comparación es Jesucristo, el Hijo de Dios, no cualquier otra persona. Porque si usted se compara con un ser humano, él está lleno de defectos. Pero si nos comparamos con el Señor Jesucristo, siempre estaremos cortos. Y eso nos inspirará a crecer en el Señor. Pero no hagamos compromisos que luego no podamos cumplir. Debemos conocernos perfectamente. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cualquiera que se sienta muy espiritual y muy lleno del Espíritu de Dios tiene que tener el cuidado de no caer. Amén. No podemos retroceder ni tomar vacaciones espirituales nunca. Si miramos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Sansón no consideró su debilidad. Yo creo en la palabra, si miramos en la palabra de Dios, yo veo dos personas muy sobresalientes en cuanto a los dones del Espíritu de Dios, a Salomón y a Sansón. Ninguno de los dos midió su capacidad. Ellos no se preocuparon por lo que estaba dentro, escondido en su corazón. Cada vez que Sansón necesitaba juzgar algún asunto en Israel, él era un juez. La unción del Espíritu de Dios descendía sobre él y luego lo capacitaba y juzgaba. Cuando había que salir al campo de batalla, él era un hombre superdotado. Hacía una matazón tremenda con una quijada de un asno. Arrancaba las puertas de las entradas de las ciudades enormes con tremendos pilares. Se las ponía en la espalda y subía a la cuesta arriba a la montaña y ya las dejaba. Nadie como él. Pero tenía una debilidad muy grande que él nunca consideró. Le gustaban las prostitutas. Y ante una prostituta abrió su corazón y menospreció su nazareato. Él era dedicado a Dios, no podía cortarse el pelo. ¿Por qué no se quejó con Dios? Pero le abrió su corazón a una prostituta y el hombre no midió, no supo lo que estaba detrás de todo eso. Saúl pensó que su manera de gobernar era mejor que la de Dios. Dios le decía qué hacer a Saúl, pero Saúl menospreció la palabra de Dios. Él dijo, mis métodos son mejores que los tuyos. Murió y perdió su reino. Tenemos al rey David, un hombre espiritual, un hombre conforme al corazón de Dios. Nadie como este hombre tan tremendo. Él decía, Señor, escudriña mi corazón, mira si hay camino de perversidad en mí, guíame por la senda de la justicia. Él tenía esa preocupación, era un tremendo hombre. Sin embargo, a pesar de eso, cometió dos errores graves. En uno fue instigado por el diablo y levantó censo a Israel, y Dios castigó a Israel y lo castigó a él. En el otro, cayó en la pereza, no se dio el tiempo de la guerra con los reyes a la pelea. Él miró a una mujer desnuda y cometió adulterio con ella. Porque ella estaba escondida en su corazón. Vean, no hay hombre perfecto, no hay hombre que no le haya fallado a Dios. Salomón tampoco midió su corazón. Tampoco lo probó. Dice, le he dado mi corazón todo lo que ha querido. A la risa le dije, enloqueces. Pero de repente este hombre se dio obligado, fue derrotado, fue vencido por sus reinas extranjeras, a las cuales le edificó dioses templos para todos sus dioses y los adoró. Le sirvió, cometiendo hechos abominables muy penosos. Aquel hombre más sabio que ninguno no se dio cuenta que en su corazón había esa perversidad y le falló a Dios. Pero encontramos en el Nuevo Testamento un hombre llamado Pablo, siendo honesto o siendo movido por el Espíritu de Dios a honestidad. Romanos capítulo 7, él dijo, yo tengo este cuerpo de carne y es muy miserable. Y en mis miembros hay una ley que me inclinan al pecado. En mi espíritu tengo la disposición de servir a Dios, pero dentro de mí hay una debilidad muy grande. Tengan mucho cuidado.
Amén. Nosotros, hermano mío, no podemos hacer ningún compromiso con Dios a menos que conozcamos perfectamente nuestro corazón. Ahí están escondidas nuestras debilidades. 2, el peligro de no velar en oración. Primero, el peligro de sentirse espirituales o de creer tener una espiritualidad que no tenemos. Segundo, el peligro de no velar en oración. El Señor le concedió el honor a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y a Juan, el velar con él en oración. ¿Por qué razón? La sombra de la cruz estaba cayendo sobre de él y necesitaba la fortaleza que solo se recibe cuando alguien ora por uno. Esto nos da una grande lección y es el valor que Cristo le da a la oración de los amigos. Recuerden que Pedro, Jacobo y Juan, ellos eran los allegados del Señor. De los 12, ellos 3 eran los más cercanos a Jesucristo. Eran como los de su confianza. Y los tomó aparte y les dijo: estoy tan triste que siento que me muero. Por favor, quédense conmigo y oren. Velen conmigo en oración. Amén. Por favor, oren por mí. Qué valiosa es la oración. Qué valiosa es la oración de los amigos, de las amistades, de aquellos que nos miran en aflicción o en angustia y luego derraman su corazón delante de Dios para que seamos fortalecidos. Y eso fue lo que Cristo le pidió al apóstol Pedro y a los discípulos. Dice en Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Repita conmigo: en gran manera. Oh. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sin embargo, después de haber estado orando el Señor 1 hora, vino a los discípulos y los halló durmiendo. Mateo 26:40. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Pedro, me acabas de decir que no solamente vas a la prisión conmigo, sino mueres por mí. Y te he puesto una prueba sencilla: el velar en oración 1 hora conmigo, pero te quedaste dormido. Cuán arrogante suelen ser nuestras palabras de repente, ¿verdad? Y esto sucedió 3 veces. ¿Qué diferencia tan grande? La del Señor Jesucristo, que dice Hebreos que vive para interceder por nosotros. Siempre orando por nosotros. Él solamente pidió 1 hora. Y aquel hombre deslenguado no pudo cumplir con lo que estaba diciendo. La cárcel. Por favor, Señor, eso es demasiado simple. Es para un niño espiritual. Eso déjaselo a Tomás, pero yo, Señor, yo muero por ti. Él todavía no tenía la capacidad de morir. Después lo tuvo, pero en este momento no la tiene. Y es lo que estamos tratando ahora. 3, el peligro de recurrir a tus propios métodos. La Biblia nos dice que cuando los soldados del templo llegaron para tomar preso al Señor Jesucristo, el apóstol Pedro recurrió a la violencia. Escúcheme, el Señor lo necesitaba de rodillas para que él pudiera ser fortalecido. El Señor lo necesitaba de rodillas para que pidiera al Padre que cambiara su voluntad, no ir a la cruz. Lo necesitaba de rodillas para que irrumpiera con él en el reino de las tinieblas, pero no pudo hacerlo. Entonces el apóstol Pedro ahora recurre a sus propios métodos, se vuelve un bravucón. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Si usted mira el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, se dará cuenta que Cristo tiene una charla con ellos. Él les explica que está cerca de ser sacrificado. Y les dijo: cuando los mandé a predicar, ¿les faltó algo? No, Señor. Muy bien, ahora tomen todas las precauciones necesarias. El que no tiene espada, tome una, compre una. Y dijeron: aquí hay 2 espadas. Y él dijo: basta, vámonos a orar. Fue cuando se fueron al huerto.
y le apartó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que oraran por él. Basta, no están entendiendo nada, vámonos. Hermano mío, pero por lo que la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro se guarda aquella espada. Amén. Porque todo lo que está oculto tiene que salir. Un día va a salir. Nosotros no podemos engañar al Señor. Él permitirá que lo que está oculto en ti salga para que te des cuenta. ¿Quiere que se lo compruebe? Es muy sencillo. Lea Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Te traje por este duro desierto para que vieras lo que está en tu corazón. Y ahí salió toda la basura de Israel. Pedro, guarda tu espada. Tus métodos me estorban en esta batalla. Esta batalla tiene que ser ganada con oración, no con violencia. Las batallas espirituales solo pueden ser ganadas en oración. Hay respuestas de Dios que solo vendrán a través de la oración. Quizás Cristo le dijo: Pedro, yo he ganado mi batalla, un ángel me ha fortalecido, pero tú has perdido la tuya. En el Evangelio de Lucas dice la Biblia que el Señor oró 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y como no era posible, el Señor envió un ángel y lo tocó, lo fortaleció. Pero el apóstol Pedro quedó exactamente igual. Si haya podido velar en oración con el Señor Jesucristo, él se hubiera protegido a sí mismo. Pero no pudo hacerlo. ¿Qué es lo que sigue entonces? Hay que recurrir a los propios métodos, a los nuestros, para no vernos tan ridículos. Y sacó aquella espada que desenvainó, la cual no había sido aprobada por el Señor. Y allí estuvo la pérdida de su batalla. Porque los métodos de Dios son infalibles, los nuestros están llenos de defectos. Dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que olvídelo, cualquier arma que utilicemos para la batalla espiritual no servirá de nada. En Apocalipsis 13:10 dice la Biblia: si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Esta fue la razón por la cual Cristo le dijo: Pedro, guarda tu espada en la vaina, vuélvela a meter donde estaba. Amén. Cristo había invitado a Pedro a pelear con las armas de la oración, y Pedro recurre a la violencia, perdiendo así su batalla. Pero tenemos que el apóstol Pedro, hermano mío, se jactó de una espiritualidad que no tenía. Él no pudo velar en oración. Fue derrotado en el campo de batalla espiritual, y ahora el hombre está recurriendo a sus propios métodos, a la violencia que llevaba dentro. Aquella rudeza que había sido opacada por 3 años y medio ahora está a flor de piel. Y Cristo dijo: no, Pedro, guarda tu espada. No es así la cosa. Amén. Ahora el apóstol Pablo nos recomienda esta armadura. 2 de Corintios 10:3. Esta declaración, Piri, dice: pues aunque andamos en la carne o tenemos este cuerpo de carne, no militamos según la carne o de forma carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Las armas que nosotros necesitamos para la batalla espiritual no tienen nada que ver con un R-15, una 45, una 9 milímetros, absolutamente no. Usted puede hacer estallar un misil de los modernos de hoy, de tantos megatones de poder, y parar a un demonio encima, y él saldrá ileso. Probablemente le sirva de diversión. Aleluya. Pero ningún demonio podrá pararse sobre el nombre de Jesucristo. Ninguno soportará el nombre de Jesucristo. Ninguno podrá con un cristiano de rodillas. Fue lo que le falló a Pedro.
Ese fue su grave error. 1 hora no pudo orar. Bueno, ya que no pude orar 1 hora, entonces recurriría a la violencia que llevo por dentro. Me miré muy mal en la oración delante de Jesucristo, ahora le demostraré que yo muero por Él. Bueno, nada más cortó la oreja y se fue corriendo. 4. El peligro de seguir de lejos a Jesús. Lucas 22:54, Pedro le seguía de lejos. Pedro pensó que podía hacer lo que es imposible, seguir a Jesús de lejos. La única manera de ser seguidor de Cristo es de cerca. Tan cerca que seas parte de Él, tan cerca que logres escuchar el latir de su corazón. Deuteronomio 4:4 dice en nuestra versión 60, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, estáis vivos hoy. En la nueva versión internacional dice, mas ustedes que se mantuvieron fieles al Señor tienen vida hoy, o algo así. Hay otra traducción que dice, mas vosotros que estuvisteis adheridos a Jehová, están vivos ahora. No se puede seguir de lejos a Jesucristo. Ernesto Gamboa le dijo a Mahatma Gandhi, a Cristo, cuando le dijo que era seguidor de Cristo, pero que lo seguía de lejos, le dijo, a Cristo se le sigue de cerca o se le deja pasar de largo. Si eres un seguidor de lejos de Jesucristo, no pierdas el tiempo. Únete a Él, acércate, porque en Él está la riqueza. Además la Biblia dice que Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos cada uno de nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, miembros del cuerpo de Jesucristo. Lo reto el día de mañana que deje su mano derecha en la casa y se vaya a trabajar. Ah, caray. O si quieres dejar su ojo en el ofrendero, mañana se lo lleva. Y vea qué puede ver con ese ojo que dejó ahí. Es ilógico, somos parte del cuerpo de Jesucristo, no podemos vivir separados de Él. Tenemos que estar tan adheridos, tan unidos con Él, hermano mío, que podamos oír el latir de su corazón. En Juan 21:23 dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. El apóstol Juan tenía esa costumbre. Él se recostaba en el hombro de Jesucristo, escuchaba muy de cerca el latir de su corazón. Pero ¿sabe qué pasó con él? Miramos a Juan, que cuando tomaron preso al Señor, él iba siguiendo y lo quitaron la sábana y corrió desnudo. Pero luego lo vemos al pie de la cruz del Calvario y Cristo hablando con él. Lo que no puede hacer este bravucón, ahora lo hace el apóstol Juan, está allí cerca. Y Cristo le dijo a María, mujer, mira, Juan va a tomar mi lugar, que él sea tu hijo. Y a Juan le dijo, Juan, cuida a mi mamá. Wow. Cuando metieron la lanza en el costado de Jesucristo, dice Juan, yo lo vi, salió agua y sangre de su costado. La diferencia entre Pedro y Juan es que uno lo seguía de lejos y el otro estuvo apegado a él siempre. El uno era así medio mimado, medio chiquión, pero muy cercano. El otro era muy macho, muy templado, muy bravucón, muy hablador, de lejos. Miremos la diferencia. Usted y yo le pertenecemos a Jesucristo. Ocupamos adherirnos a Él cada día. Oiga, Él está al pie de la cruz. Eso habla demasiado bien del apóstol Juan. Eso habla de su valentía. Después lo llevaron en exilio a la isla de Patmos y al Señor le plujo levantarlo al cielo y revelarle todo el libro de Apocalipsis. Unas visiones espantosas del juicio de Dios. Y allí está aquel hombre valiente, recibiéndolo todo y documentándolo todo, para que hoy tengamos el Apocalipsis, tan precioso libro, donde por fin miramos la victoria del bien sobre el mal. ¿Por qué? Porque Él estuvo siempre cercano a Jesucristo. Usted y yo necesitamos conocer nuestro corazón y quitar toda la basura que estorba. Debemos seguirlo tan cerca que puedas sentirte inclinado a cumplir sin esfuerzo el primer gran mandamiento. Marcos 12:30 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dado que el corazón, dice Jeremías, es perverso y engañoso y el único que lo conoce es Dios. Hermano mío, la mayoría de nosotros hemos errado en cumplir este mandamiento. No hemos podido amar al Señor con todo nuestro corazón,
porque hay demasiado en él que hay que defender. ¿No es verdad? Por supuesto que sí. Hay cristianos que no se pierden un Chivas América, pase lo que pase. Así que no me diga que está amando al Señor con todo el corazón. Como quiera que se arribe el Cruz Azul. ¿Se da cuenta? No es cierto que vamos al Señor con todo el corazón, hay demasiado que estorba. Y luego dice Marcos, y con toda tu alma, con todo ese universo tan fantástico que es el alma del hombre, con todo lo que tiene ahí dentro. Recuerde que el alma nos fue dada a nosotros para que tengamos comunión con los hombres. Nos comunicamos con el alma a través de los hombres, los sentimientos y las emociones. Damos y recibimos. El Espíritu nos fue dado para que nos comuniquemos con Dios. Es fantástico. Y luego dice enseguida, y con toda tu mente, con todo tu espíritu, y luego con todo tu físico, con todas tus fuerzas. ¿Quién no ha fallado en esto? Pero si estuviéramos adheridos a Jesucristo, conoceríamos el latir de su corazón y nos serían reveladas muchísimas más cosas de Él. Fuésemos inmediatamente seducidos. Tenemos lo necesario para hacerlo, pero no hemos sido así. Necesitamos cercanía con el Señor. Necesitamos conocer el estado de nuestro corazón y hacer los cambios pertinentes. Necesitamos saber cuál es el nivel espiritual en el que estamos viviendo. Aprendamos de la experiencia del apóstol Pedro. Cristo es nuestro Señor o no es nada. Cristo no puede ser un pariente cercano o un compadre, mucho menos. La relación más sana es que Él es soberano y nosotros discípulos. Cristo no pretende de nosotros una porción. Él pretende todo o nada. Isaías 9:6 dice, el principado sobre su hombre. Él es primero en todo. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay nada aparte de Él. No hay nada antes de Él. No hay nada después de Él. No juguemos en los intermedios. Los intermedios no son sanos. El principio sí es sano. El fin también es sano. Porque es lo que envuelve Él. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, repita conmigo, hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere decir esto? Dame, hijo mío, tu corazón es, dame tu vida. Hijo, dame tu vida, porque del corazón emana la vida. Y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu vida y tu voluntad. Preocúpate por conocer, por saber qué es lo que yo quiero. Preocúpate por andar en mis caminos. Dame tu vida, dame tu voluntad y preocúpate por esto. No podemos, hermano mío, ser la mitad para Jesucristo. No funciona. Amén. Una parte de mí. No sea del grupo de los que dicen, yo llevo rendido un 55% al Señor. O le di el 80%, el otro 20% es mío. No sea de esos. Eso se llama necedad. Amén. 5. El riesgo de negar a Jesús. Si sigues a Cristo de lejos, créeme, un día terminarás negándolo. Mira la forma tan triste en que Pedro lo negó. Y esto nos puede suceder a cualquiera de nosotros si no conocemos el estado de nuestro corazón y nuestro nivel espiritual. Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir, Pedro, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pensemos por un momentito. La figura del apóstol Pedro al lado de Jesucristo. Quizás, muy al principio, quizás, se le haya salido alguna mala palabra al apóstol Pedro, ¿verdad? Quizás.
Pero lo más lógico es creer que no fue así. Porque la forma en la que Cristo hablaba era tan impactante, era tan penetrante, redarguía tan bien del corazón, que aquel hombre debió haber cuidado su lenguaje. Además, Cristo le encomendó la predicación del Evangelio. Y aquel hombre que había corregido su forma de hablar, de repente lo vemos en el patio maldiciendo y negando. Amén. Decimos que lo que está en el corazón tarde o temprano termina por salir. En Lucas 22, 57 dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Así que, si él está maldiciendo, imaginemos un poquito el tono elevado de su voz. No lo conozco. Un poco después viendo el otro dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Él no pudo velar una hora en oración. ¿Recuerdan eso? Lo miramos al principio. Él no pudo velar una hora. Y ahora el Señor le da una hora de ventaja. Una hora para que reflexione. Ya lo ha negado 2 veces. Y le da una hora para que piense. Pero no lo hace. Pedro, te digo que esta noche no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Ya lleva 2. Y tiene una hora para cuidarse, pero no lo hace. En la tercera fue peor. Después que pasó una hora de tiempo, maldijo y lo negó. Y luego estaba en eso cuando el gallo cantó. Hermano mío, si no conocemos el estado de nuestro corazón, si no nos preocupamos por saber qué es lo que hay adentro, un día se terminará el tiempo y aquello que está ahí terminará por salir. ¿Sabe qué? Es mucho mejor sacarlo a solas con Dios que de repente salga en público. Yo le platiqué ya hace mucho tiempo que un predicador que conocí subió a predicar y luego le dieron el micrófono, aleluya, y lo tomó y era de los que tenían, espero que esté apagado, era de los que tenían la costumbre de pegárselo a la boca y que le da un corto tamaño a Satanás. Y que el Señor le revele lo que él dijo. Y tuvo que bajar avergonzado. Y nadie predicó el Evangelio en su lugar. ¿Se da cuenta? Porque lo que está en el corazón siempre terminará por salir. Amén. Y el gallo cantó. Ahora le voy a dar una buena noticia. 6. La buena noticia. Después de haber negado al Señor 3 veces, profiriendo aún maldiciones, sucedió lo siguiente. Como ya lo vimos, el gallo cantó. Exactamente como Cristo lo dijo. Y aquí tomó lugar una de las escenas más preciosas de la Biblia, según mi propia opinión. 22:61 de Lucas. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Está la multitud reunida en el pretorio, ahí en el patio, están prendiendo un fuego, se están calentando, hay mucha gente, hay muchos soldados, hay mucho alboroto. Y de repente en medio de la multitud, cuando Pedro estaba hablando y el gallo cantó, Cristo volteó. ¡Pum! Sus ojos con los ojos de Pedro. Sucede que lo que está en el corazón terminará por salir y que los ojos del Señor siempre te verán.
Amén. Miró a Pedro. En esta mirada, fue sin duda una mirada penetrante. Apocalipsis 1:14 dice que sus ojos son como llama de fuego y llena de convicción. Fue una mirada dolorosa para Pedro. En esa mirada de Cristo iba proyectado todo su amor por Pedro. Y le dolió al apóstol conocer el estado de su corazón, porque ahí dentro estaba escondida su traición, su lenguaje obsceno, su cobardía y su arrogancia. Y lo más probable es que el apóstol Pedro no lo sabía. Pero cuando la mirada de Jesús se topó con él, dijo: oh, él tenía razón, yo no. Él tenía razón. Soy el más débil de los 12. No era como yo decía, que estaba dispuesto a morir por él. No era cierto, él tenía razón. Y salió y lloró amargamente. Lucas 22:62. Y saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. Esa mirada no fue de reproche. En esa mirada iba la restauración de Pedro. En esa mirada se dio cuenta que él no era lo que pensaba. No era el hombre fiel que dijo ser. Era valiente con la espada, pero cobarde con las rodillas. Necesitamos, usted y yo, conocer nuestra condición, o un día nos miraremos en la necesidad de llorar amargamente. Muy bien, el apóstol Pedro le falló de esta manera. Salió por su boca. Pero, ¿qué de nuestra conducta? ¿De cuántas muchas formas lo hemos negado? Con aquello que hacemos, con aquello que pensamos o decimos. Tengamos mucho cuidado, Él todo lo ve, Él todo lo escucha. Amén. Qué triste para el apóstol Pedro verse tan mal. Ser un arrogante espiritual, ser un apresurado para hablar, y luego que quede claro que el Señor Jesucristo tenía la razón en todo lo que dijo. Nunca, hermano mío, podemos decirle a Él que no es cierto cuando Él esté afirmando algo de nosotros. Lo más precioso de esto es que nosotros podemos estar a solas con Él y cambiar todo lo que esté mal en nuestro corazón sin tener que vivir la vergüenza y la amargura que el apóstol Pedro vivió. Después, cuando descendió el Espíritu Santo, el apóstol Pedro fue un hombre completamente distinto. Y él dijo: hermanos, cuídense, porque el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Yo fui víctima suya. Amén. Y Pedro dijo después: hermanos, ténganse por dichosos cuando estén pasando por alguna tribulación, porque su fe está siendo probada. Pero después va a relumbrar como el oro cuando es pasado por fuego. Él aprendió sus lecciones duramente. ¿Sabe qué? Nosotros necesitamos aprender de él. Concluyo con esto. Hagamos un esfuerzo de mirarnos en la persona de Pedro y evitemos pecar con la misma arrogancia que él lo hizo. Y estemos atentos a la mirada de Jesús. Siempre atentos. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, por favor.